Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 421, Señor Supremo Kenichi. Todo el campamento estaba nervioso mientras los dos señores extranjeros visitantes se sentaban a desayunar con el grupo local. Ahora que los jinetes de Drake estaban aquí, era evidente por qué los señores supremos se habían quedado y por qué era tan importante que el grupo adicional de élite se marchara. Si hubieran visto que había 20 o más élites cualificados para entrenar en esta mazmorra, se habrían dado cuenta de que la instancia se había estabilizado y era repetible antes de cerrar el trato, y probablemente no habrían ofrecido aquello que tanto alegraba al señor supremo Ahmad. En cambio, habrían optado por una oferta menos valiosa desde el principio. El hecho de que nadie intentara defender una mayor oferta probablemente les indicó rápidamente que habían malinterpretado la situación, pero el trato estaba cerrado y todo estaba en paz por el momento, así que tendrían que asumir el margen de beneficio y considerarlo el precio del entrenamiento de sus magos. Bueno, Carl asumió que eran magos, tenían poderes, pero que Carl supiera, no los despertaron con un suero ni una piedra del sistema como a las élites de la Nación del Dragón Dorado. Estas galletas son maravillosas, tienes un cocinero realmente talentoso entre tus clérigos de la naturaleza, también tenemos uno a cargo de la cocina en el Weir, pero debo decir que los productos horneados son un poco deficientes. El señor supremo Kenichi suspiró. No estoy seguro de cuál de los dos es el responsable de la receta de las galletas, pero ambos son panaderos muy talentosos, eso hace que el despliegue sea mucho más agradable, asintió Carl. Ah, viajar con un clérigo de la naturaleza. ¡Qué suerte! Seguro que no los llevas a la batalla. Los clérigos de la naturaleza no son conocidos por ser compañeros de combate confiables ni por ser especialmente aficionados al combate. No obligamos a nuestros clérigos a ir en contra de la naturaleza de su aspecto en las Islas Drake. Carl sonrió. La suma sacerdotisa del dios de la naturaleza que viaja conmigo es una especialista en sanación con excelentes habilidades culinarias y una intensa afición por la exploración. Podría quejarse si la despertamos temprano, pero no creo que nada de lo que le hemos pedido sea contrario a su diosa. Supongo que el monstruo araña gigante no tiene nada de especial. Nunca he conocido a un dragón verde que se le resista, bromeó el otro señor jinete de Drake. Podría tener algo que ver con eso. Rae había estado en su espacio desde justo después de que los jinetes fueron vistos, así que a menos que el hombre tranquilo tuviera sentidos mejores que los de ella, debía haber sabido algo sobre Carl antes de llegar. Había pasado casi una hora, y los equipos debían salir de la mazmorra pronto. Carl percibía la tensión de los señores supremos con cada minuto que pasaba. Cuanto más tardaban, más debían de haber sufrido. A diferencia del equipo de Carl, que se encontraba en terreno aliado al entrar, el propósito de acompañar a los señores supremos era asegurar su salida una vez que hubieran terminado y, con suerte, alcanzado el rango de comandante. Carl pudo ver que el señor supremo Kenichi estaba ansioso por hacer algo, y estaba a punto de levantarse cuando se abrió un portal y un grupo de soldados gritando salió corriendo a 50 metros del campamento. Los señores supremos se pusieron de pie al instante, y solo cuando estuvieron de pie se dieron cuenta de que los recién llegados no pertenecían a la nación de ninguno de los bandos. Pusimos un cartel de gran inauguración, todos bienvenidos o algo así, murmuró Carl, y los dos jinetes de Drake estallaron en carcajadas, rompiendo la tensión de la situación. El señor supremo Kenichi escupió al suelo. Witri, ¿qué haces aquí? El oráculo más glorioso previó que habría una gran oportunidad para los magos de cuarto grado en este lugar y momento. Puedo sentir la entrada a la mazmorra desde aquí. Esclavo dragón, el hombre frente al grupo de magos, otro señor supremo, respondió con un gruñido. Una parte importante de los mejores luchadores de tres naciones ahora estaban reunidos en un enfrentamiento hostil en el medio de la nada, y Carl comenzó a preocuparse de que los jóvenes Drake Riders fueran a salir en medio de una masacre. El mago miró a todos con disgusto y luego sus ojos se posaron en Carl.
¿Es este tu campeón del desafío de mazmorras? No parece gran cosa, continuó el mago. Carl le guiñó un ojo y le lanzó un beso, lo que hizo reír aún más a Kenichi. Carl no tenía ni idea de qué era un campeón de mazmorra, pero habían llegado con 10 magos de rango comandante, y si se trataba de una batalla entre campeones, nadie más que el líder del grupo podía vencerlo en un duelo, pero si era el líder quien lo retaba, lucharía contra uno de los 3 señores supremos de su mismo rango. El señor supremo Niall sonrió bajo su máscara. ¿Estás seguro de que quieres un desafío de rango superior? Puede que no te quede nadie para desafiar la mazmorra después. Estoy seguro de que nuestra tarifa de entrada te parecerá muy razonable. Carl no podía decir qué tan poderosa podría ser la magia de ataque de un mago extranjero en el rango de comandante, pero Niall tenía razón, ninguno de ellos podría tocarlo en combate. El mago lo fulminó con la mirada, y Carl vio la imagen térmica de los 10 jinetes de Draco saliendo de la mazmorra. La coronel Valerie los sujetaba mientras la discusión continuaba fuera del campamento, pero nadie en los otros grupos parecía haberse dado cuenta de su regreso. Carl hizo un recuento rápido, verificando que los 10 habían logrado salir de la mazmorra. Los magos se burlaron de Carl y silenciosamente comenzaron a alentar a su líder a aceptar el desafío en lugar de pagar el soborno. Así funcionaba, los jinetes de Drake acababan de pagar y enviaron a sus equipos sin problema. Fue rápido y eficiente, así que ya habían terminado su ronda, y una vez que Carl los analizara mejor, averiguaría si su pago les había permitido ascender a comandante. El mago se volvió hacia su equipo y los silenció con una mano alzada. Tenemos condiciones, nada de golpes letales deliberados, nada de espadas encantadas y un formato de carga completa, exigió el mago. El señor supremo Johan sonrió. Sin citación, no hay apoyo, replicó. De ambos lados, insistió el mago. Eso podría ser un poco complicado para Carl si no pudiera llamar a sus bestias para que lo apoyaran. Los humanos son estúpidos, podemos luchar desde aquí, simplemente no podemos llamar a los golems, Rae le informó. Probablemente fue una infracción de las reglas, pero ¿cómo lo demostrarían? Cuando las bestias lanzaban un hechizo desde su espacio, habría que ver dentro de los espacios para saber si estaban ayudando. Los magos asintieron en señal de aliento y su líder extendió una mano para que Johan la estrechara. Establece el límite de la arena y podemos empezar, anunció el mago. Niall se inclinó para susurrarle a Carl, lo suficientemente bajo como para que los demás no lo oyeran. No apuntes a la cabeza y no dejes que tus bestias salgan. Mientras no apuntes al corazón ni a la cabeza, no deberían acusarte de intentar dar golpes letales. Tienes un arma que no sea de filo. Carl sacó su mazo y lo colocó en el suelo entre sus pies. Oh, eso debería servir. Las pociones no están prohibidas, así que si tienes alguna, puedes usarlas para mejorar el combate. La ayuda externa está prohibida en general, así que no se permiten hechizos de apoyo de tu equipo, añadió el pícaro. Ojalá pudiera usar la habilidad Paso Sombrío de Rae, esto sería mucho más divertido, susurró Carl. El líder de los magos ahora estaba mirando a Kenichi, quien todavía estaba riendo. ¿Qué es lo que tiene de gracioso entre los 7 dioses?, preguntó. Deberías haber pagado el soborno, les va a dar una paliza a tus muchachos. El mago escupió a los pies de Kenichi y se dio la vuelta, enviando a su equipo al gran círculo que el señor supremo Johan había inscrito con un hechizo de ataque. Puede que fueran vecinos, pero obviamente no eran tan amigos como los jinetes de Drake y la nación del dragón dorado, o quizás era algo personal. Tenía unos 50 metros de ancho, espacio de sobra para luchar. Normalmente, eso debería favorecer a los magos, pero también era un espacio lo suficientemente pequeño como para que Remy pudiera cubrirlo con una tormenta eléctrica mientras Carl añadía una ventisca. ¿Necesitas tiempo para prepararte?, preguntó Johan. Estoy bien, ya desayuné, ya que detesto pelear con el estómago vacío.
El caballero le dio una palmadita a Carl en la espalda y señaló hacia la arena marcada. Si no pueden levantarse en 20 segundos, quedan eliminados. Recomiendo apuntar a las piernas, es fácil curarse después y no les deja rencor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 422, Magos ingeniosos. Los 10 magos bromeaban en voz baja entre ellos mientras Carl entraba en el espacio de la arena. Un guerrero. Creen que un guerrero de rango real puede con nosotros 10. Igual podríamos haber hecho un desafío en pareja, bromeó uno de los chicos. ¿Qué confianza tiene para ser un hombrecito herbívoro?, añadió la chica a su lado. Que esta sea una publicación sensacional, Thor insistió, ofendido por el insulto a sus elecciones de comida. ¿Estamos listos?, preguntó el líder del equipo de magos. Al principio, Carl pensó que se llamaba Witri, pero ese también era el nombre de un país al norte de la nación de los gigantes de las colinas, junto a la isla de los jinetes de Drake, así que probablemente se dirigía a él por su nación de origen, no por su nombre. Carl se echó el mazo al hombro y asintió. Los magos comenzaron a lanzar sus hechizos mientras él invocaba relámpago eterno, cuerpo llameante y círculo de protección a la vez. Luego lanzaba ventisca con rango real, mientras que Remy iniciaba tormenta eléctrica. No uses tótems, te harán demasiadas preguntas, insistió Carl mientras se lanzaba hacia adelante. Los magos más cercanos fueron tomados por sorpresa, y la chica que había insultado el amor de Thor por las plantas salió volando con un crujido repugnante cuando el hombro de Carl se estrelló contra su pecho. El impacto de rayo de su barrera destrozó sus hechizos defensivos, y su túnica ni siquiera frenó su impulso. La maza, con solo una capa de cuerpo llameante, destrozó el muslo del chico a su lado, quien se desplomó al suelo mientras la lluvia cáustica comenzaba a caer y los truenos resonaban en la arena. Carl lanzó cadena de relámpagos, aturdiendo a los magos más cercanos a él, antes de moverse hacia la parte trasera de la arena, donde la mayoría de los magos se habían reunido. Levantó su mano para apuntar con Chain Lightning, un pequeño truco mental innecesario, pero Rae lo usó como una señal para ser dramática y comenzó a disparar piedras del tamaño de una bala desde cerca de la palma de la mano de Carl, rociándolas hacia los magos restantes que luchaban por mantener sus barreras en alto. Una bola de fuego voló hacia Carl, y Hawk la bloqueó con una barrera de viento deteniéndola a medio metro de distancia. Maldita sea, no es un guerrero, es un chamán con un martillo, uno de los magos estaba maldiciendo. Carl podía ver la frustración de sus compañeros, todos lo sabían, pero no podían hacer nada al respecto. Carl desactivó los hechizos de su mazo y Cricket golpeó con fuerza a uno de los magos que se había tirado al suelo para evitar las rocas. El martillo lo golpeó en el estómago, rompió su barrera y lo envió volando por la arena. Carl bajó la cabeza y cargó contra otro mago, mientras Thor celebraba mentalmente. El poderoso golpe fue el mejor ataque, ojalá Carl tuviera cuernos de verdad. ¡Basta!, gritó el líder del equipo de magos, justo cuando Carl se vio envuelto en una barrera. 5 pilas de cuerpo llameante surgieron del mazo mientras Carl se movía los pocos centímetros que podía, pero la barrera solo brilló y fluctuó por un segundo antes de estabilizarse. Luego desapareció y Niall tenía una mano sobre su hombro. «Está bien, hijo, ya captaron el mensaje», insistió el inquisidor. Carl acabó con la ventisca y Remy acabó con su tormenta eléctrica, devolviendo el área a un estado neutral, aunque mucho más fangoso de lo que había estado. Ahora el mago Overlord ya no se burlaba de Carl, sino que lo miraba con lo que parecía envidia. Incluso Johan parecía impresionado, a juzgar por su posición, ya que ahora tenía puesto el casco. Debe haber habido algo de tensión durante la pelea, ya que todos estaban nerviosos y se activaron hechizos de barrera. ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de hechizo de barrera simplemente ignora media docena de descargas de misil arcano a la vez?, preguntó el mago.
Todos recurrieron a Karl en busca de respuestas. Esa sería una barrera de rayo eterno con un círculo de protección encima. Ni siquiera vi los misiles arcanos, pero vi la bola de fuego, respondió Karl. El resto del equipo de Karl había salido en medio de la conmoción y lo miraban de forma extraña. ¿Para qué necesitas bestias si puedes luchar así?, preguntó el Señor Supremo Kenichi. ¿Bestias?, preguntó el Señor Supremo Mago. Es un maestro de bestias. Según el primer informe que tuvimos de él, tenía una especie de pájaro y una araña baño de sangre luchando a su lado. Ninguno de los dos fue llamado para esta pelea, ya que Johan prohibió las invocaciones. No creo que una docena de golems de rango comandante hubieran cambiado mucho la situación. Una araña baño de sangre de rango real los habría aniquilado antes de que pudieran tocarlo. Niall suspiró frustrado al ver que toda la información sobre el poder de combate que los jinetes de Drake habían recopilado sobre Karl se compartía con otro país, pero la nación del dragón dorado y los jinetes de Drake no eran amigos, solo estaban siguiendo las reglas para evitar una pelea de rango Overlord. Algo en el área de la arena llamó la atención del mago Witri, y se giró con los ojos abiertos por la sorpresa. Karl no supo que miraba hasta que desvió la atención del hombre hacia la primera mujer a la que había tocado por el hombro. Tenía una botella de poción vacía en la mano, pero también estaba lanzando un hechizo sin efecto visible, un hechizo de rango real. Los jinetes de Drake rieron. ¿Qué dijo el oráculo? Una gran oportunidad hoy para el rango de comandante, ¿verdad? Bueno, ahí la tienen. Ya son 2, no 3, los que han ascendido al rango real tras comprender la diferencia entre rangos y superar el cuello de botella. Karl había escuchado que a veces perder una pelea podía ser una mayor experiencia de aprendizaje que años de práctica sin un desafío grave, pero no esperaba que enviaran a los comandantes tan cerca del avance que ver a sus amigos ser golpeados fuera suficiente para desencadenar su avance. Pero no eran los únicos que usaban la pelea como aprendizaje. Los caballeros mágicos y Dana intercambiaban opiniones sobre la pelea y cómo podría haberse mejorado o adaptado a sus habilidades. También usaban principalmente magia y no fuerza física, y mientras él usaba mayormente ataques mágicos, Karl había optado por el combate cuerpo a cuerpo para usar los cuerpos como escudo en lugar de intentar esquivar sus ataques mientras lanzaba hechizos desde la distancia. El Señor Supremo Witri abrió un portal e hizo un gesto silencioso a sus magos, quienes desfilaron a través de él, en su mayoría cojeando o con heridas, y unos pocos aún inconscientes y cargados por sus compañeros de equipo. Nadie iba a morir, así que, en cierto modo, era una victoria para todos. Él pudo estirar las piernas. Los magos aprendieron que el cuello de botella del rango real no era un pequeño paso, y los civiles del campamento no tuvieron que lidiar con una pelea a gran escala. La política era, sinceramente, un verdadero fastidio, pero con el regreso de todos los jóvenes jinetes de Drake, Karl albergaba la esperanza de que el drama del día hubiera terminado para él. Al menos, los señores supremos y los políticos tras bambalinas seguramente estarían ocupados lidiando con otras naciones que se enteraran de su nueva instancia de mazmorra. Había una gran posibilidad de que alguien estuviera en verdaderos problemas por la fuga que había traído a la gente aquí solo unos días después de que se estabilizara, y antes de que los lugareños pudieran hacer buen uso de ella, pero ese tampoco era su problema. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 423, Área de alto tráfico. Una vez que los magos de Witri se marcharon, los jóvenes jinetes de Draco salieron del edificio con sonrisas de entusiasmo. 6 de los 10 habían alcanzado el rango de comandante, y Karl sabía que todos traerían al menos 1 o 2 piezas de equipo nuevas. La mazmorra era una excelente fuente de recursos para el rango de comandante, y era posible conseguir algunos objetos ascendidos de los ogros en el camino hacia los jefes, junto con las monedas.
Ese era el precio a pagar, tenían que pagar para entrar, pero recibían algo a cambio que podía o no valer más de lo que habían pagado. Siendo realistas, la experiencia por sí sola valía bastante, ya que la mazmorra era un entorno controlado, donde se podían enviar luchadores específicos sin sorpresas. Los señores supremos jinetes de Drake emitieron un silbido agudo, y los jinetes más jóvenes saludaron con vehemencia a Johan y a los demás señores supremos, luego corrieron hacia sus monturas y, con un movimiento fluido, se elevaron hacia el cielo impulsados por la ola de aire cálido que soplaba sobre la línea de árboles. «Siempre da miedo cuando hacen eso», se quejó Johan. «¿Hacer qué?», preguntó Carl. Ese ascenso y despegue habían sido perfectos, era como si estuvieran haciendo una rutina de gimnasia sincronizada. Carl no le pareció nada raro. El caballero miró a Carl con confusión. «Desaparecer, da miedo cuando desaparecen así». Carl se giró y los observó alejarse volando durante unos segundos antes de darse cuenta de que solo era la ecolocalización y la imagen térmica lo que aún los veía. «Oh, lo siento, todavía puedo verlos, así que no me di cuenta de que hicieron algo». Niall sonrió y negó con la cabeza. «Tus sentidos están locos, pero pensar que podrías ver a través de la invisibilidad concedida con el rango de Señor Supremo». Carl se encogió de hombros. «Oculta su imagen visual, pero no la imagen térmica, ni su señal de radar, a falta de una palabra mejor, la ecolocalización que Rae usa para ver en la oscuridad total, junto con su visor térmico». Ahmad suspiró. «Vago, no es invisibilidad, utilizó un ocultamiento menor, suponiendo que no podríamos rastrearlo de ninguna manera. Un hechizo de invisibilidad adecuado lo ocultaría de las imágenes térmicas y el radar, al menos del radar convencional». «Dile que quiero ese hechizo». «Supongo que no podrías cederle una copia de ese hechizo a una princesa que cree que Paso de las Sombras no es lo suficientemente astuto para ella», sugirió Carl. «Si pudiera convertir eso en un libro de hechizos, todos los magos del país estarían intentando aprenderlo ahora mismo. Por desgracia, no puedo, pero ella sí sueña con convertirse en una pesadilla para otras especies, ¿no?». Carl sonrió y asintió. «Deberías verlo, es adorable, sus piernas hacen pequeños y alegres movimientos de persecución cuando sueña con cazarlos». «Porque eso no da miedo en absoluto», murmuró Bob desde detrás de Carl. Johan lo miró con curiosidad, y Carl rió entre dientes. A Bob no le gustan mucho los arácnidos, ni siquiera cuando son enormes, peludos y mimosos, con patas afiladas y, desde luego, sin mandíbulas venenosas. «No estás ayudando». «Bueno, ahora son dos naciones las que saben con certeza que Carl es un amo de bestias, sin contar a los gigantes. Supongo que no es un gran problema, ya que están acostumbrados a cosas raras de nuestras élites. Solo estén atentos a los extraños que intentan hacer un trato, podrían ser extranjeros que intentan robarles sus talentos, y tanto el gobierno como la iglesia tienen cierta opinión al respecto», advirtió Johan. «Es comprensible, se han esforzado mucho por ayudarme en todo el proceso, e incluso han accedido a mis irrazonables exigencias de tener un grupo específico conmigo, hasta el punto de permitirnos firmar un contrato mágico», respondió Carl. Johan rió entre dientes. «Sí, eso escuché, los sumos sacerdotes dicen que tienes una afinidad excepcional con la energía del dragón del mundo, así que querían ver si tu buena fortuna se contagiaba a quienes te rodeaban». El resto del equipo de Carl sonrió con sorna al oír esas palabras. Parecía que se les había pegado. «¿Crees que tendremos más visitas?», preguntó Morgana mientras se acercaba con Doug. «Casi seguro, es posible que quieran participar en desafíos individuales contra un élite de rango comandante o en grupos contra un élite de rango real. Algunos podrían tener solo guerreros ascendidos y querrán una pelea en grupo contra un comandante, así que si alguno de ustedes es apto para la tarea, prepárense para ofrecerse como voluntario». Los miembros del equipo asintieron y se preguntaron cuál de ellos sería el más adecuado para enfrentarse a un grupo de 10 magos ascendidos. No todos eran Carl, quien definitivamente había hecho trampa al permitir que sus bestias lo ayudaran sin convocarlas.
¿Y si envían a un guerrero de rango real para liderar a su equipo? ¿Estamos seguros de poder ganar el desafío?, preguntó la voz familiar del político del Departamento de Tesoros Nacionales. Sí, es un duelo de verdad, no restringiremos a las bestias. No quería que las fuerzas extranjeras descubrieran más de lo necesario sobre su poder de combate, pero mientras el oponente no sea una bestia divina de rango real en su apogeo, no debería ser un problema, respondió el señor Supremo Nial con total confianza. ¿Es tan fuerte nuestro campeón?, preguntó el político con esperanza. En un buen día, 1 de cada 10 élites de rango real podría enfrentarse a Rae. Si a eso le sumamos a Karl y las otras 3 bestias, pocas cosas, salvo un dragón de pura sangre o una bestia divina, tendrían alguna posibilidad. El político suspiró aliviado, pero todos los señores supremos se volvieron hacia el campo donde se libró el último duelo. Se abrió otro portal, y Karl se preparó para otro desafío, pero el primero en salir fue un anciano con la túnica de los clérigos del Dragón Mundial. Se quitó la capucha y reveló un rostro arrugado con largas orejas de zorro y una mirada penetrante que no encajaba con las articulaciones envejecidas de su cuerpo. Él era un señor supremo, y por instinto, Karl asintió cortésmente hacia él, mientras Nial, los caballeros mágicos y todos los clérigos hicieron una reverencia. Encontré el lugar correcto a la primera. Sabía que si simplemente seguía la sensación de las bestias luchando, lo encontraría. El obispo dragón mundial murmuró para sí mismo, y luego indicó a los demás que cruzaran el portal. 10 hombres bestia, incluida una chica lobo Borgen que le parecía bastante familiar a Karl, atravesaron el portal, todos en la cima del rango ascendido. El Wargen se detuvo y señaló a Karl. ¿Eres tú? ¿Cómo llegaste al rango real tan rápido? Solo ha pasado medio año desde que nos conocimos. El anciano sonrió. Bien, ya son todos amigos, me encantan los reencuentros emotivos. El arzobispo dijo que había una mazmorra por aquí. ¿Te importaría guiar a un anciano en la dirección correcta? Karl sonrió y dio un paso adelante con el brazo doblado para que el anciano lo usara como muleta. Claro, sumo sacerdote, es por aquí. ¿Tenías otros asuntos con los señores supremos primero? Oh, eso ya lo pueden arreglar entre ellos, me interesa más el portal en sí. Ruth se acercó y le tocó el hombro a Karl. Llevaré al anciano a ver el portal, tengo magia para facilitarle el camino. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 424, Newborn. Los recién llegados parecían nerviosos ahora que habían sido abandonados, pero el ex humano Borgen Rogue tomó el control. Hemos venido a solicitar acceso a la mazmorra, en nombre de la rama del templo de Witton de la iglesia. Los 10 somos aprendices bajo su cuidado, anunció. Nial suspiró. Si apelaban en nombre de la iglesia, no importaba que no fueran de la nación del dragón dorado, se les permitiría el acceso. Las mazmorras se consideraban reliquias sagradas, lo que otorgaba a la iglesia derechos prioritarios sobre ellas, así que, sin importar de qué nación provenían, si eran clérigos del dragón mundial o enviados por ellos, serían admitidos. De acuerdo, los caballeros mágicos los guiarán. La mazmorra separa a los participantes en grupos de 5 por orden de entrada, así que organicen sus grupos con antelación, explicó el inquisidor. ¿Cuál es el nivel de desafío?, preguntó. En general, un comandante de bajo rango, una mezcla de ogros de rango comandante y ascendido, con jefes de rango comandante. El uso de magia es mínimo, pero algunas de las habilidades de combate de los señores ogros son muy buenas. Los caballeros los condujeron al edificio, y Johan suspiró. Parece que el descubrimiento ya es de dominio público, no puede ser algo nuestro, debe haber sido una filtración del otro lado, ya sea en las adquisiciones o en el informe inicial. Antes de que enviaran a su equipo a despejar la zona, me tienta decir que después de su llegada, los magos Witri no aparecieron para intentar reclamarla antes de que se estabilizara, así que se enteraron más tarde, probablemente porque los movimientos de los jinetes de Drake activaron su oráculo.
Pero si la palabra ya se ha difundido entre todo el clero, debería considerarse un secreto a voces. Eso significa que tendremos que lidiar al menos con los newborn Speyblades o semihumanos que aparecerán para desafiarnos por un descuento en el acceso. Nadie más tendría las agallas, creo. Las torres de magos al este de los gigantes de hielo no necesitan mucho de nosotros, ya que tienen sus propios métodos de entrenamiento, y los objetos de una mazmorra no suelen ser de mucha utilidad para los magos que pueden fabricar su propio equipo. El caballero brillante parecía mucho más demacrado que hacía solo un día, pero era por el desgaste emocional. No sé mucho sobre Newborn. ¿Es probable que se ponga feo cuando lleguen?, preguntó Carl. Eso depende del día. Newborn es una nación mágica de mayoría humana, la más grande del continente, pero tiene una considerable población de semihumanos. Todas las especies imaginables, desde elfos hasta minotauros y lamias, coexisten allí. Así que, cuando aparezcan aquí, su respuesta dependerá en gran medida de la actitud del grupo que enviaron. Si se trata de semihumanos, algunos se llevan bien con los humanos, otros no, pero, en general, respetan las normas de interacción humana. Por lo tanto, una vez decidido un desafío, los siguientes grupos respetarán el resultado durante un tiempo. Eso hace que sea de vital importancia que ganemos los desafíos, o enviarán a cualquiera que quieran a luchar en la mazmorra, y no serán educados al respecto, explicó Johan. Se abrió otro portal, y una sonriente mujer minotauro con un vestido de cuero sin teñir y bordado con cuentas salió. «¿Hablabas de mí?» «Me arden las orejas, seguro que hablabas de mí», anunció. «Qué curioso, parece que tuvieras un hechizo de escucha activo», respondió Ahmad, y la mujer de casi 3 metros le dedicó una sonrisa radiante y blanca. «Hola de nuevo, Ahmad, supongo que no reconsiderarás esa propuesta de matrimonio. Sé que sigues soltero. Y bastante contenta con la situación, gracias, Morrisa». De hecho, pareció un poco triste ante esa respuesta. Quizás a la mujer corpulenta le gustaban los magos Catman de aspecto impecable. «¿Cómo vamos a hacer esto hoy? ¿Van a dejar pasar a mi gente o tenemos que golpear a alguien para que quede claro?», preguntó. «O puedes simplemente pagar la entrada», sugirió Ahmad. El minotauro estalló en carcajadas. «Veo que no has perdido el sentido del humor. Ahora, ¿hacemos esto campeón contra campeón, o dejarás pasar a mi gente?» «Campeones, ¿queréis condiciones? Esta es una pelea de jóvenes adultos, así que no podemos dejar que los niños se descontrolen. Nada de golpes letales, ni golpes bajos, 1 contra 1. «Con invocaciones», replicó Ahmad. «Te parezco estúpido». «No respondas, los humanos son demasiado estúpidos como para darse cuenta de que los minotauros son más inteligentes que ellos. Sin invocaciones, o ese campeón tuyo intentará asesinar al mío con sus bestias». «No es tan tonta como parece, pero ¿cómo se supone que lo sepas con esos ojos bovinos tan vacíos?», preguntó Rae. «Creo que en realidad no es tan inteligente como cree, es solo una especie de presa, y sabe instintivamente que debe evitarnos», añadió Hawk. «¿Por qué no nos dejan salir? Todos nos insultan y ni siquiera puedo salir a morderlos», Remy se quejó. «Nuestra pequeña serpiente tiene sed de sangre. Tendremos que encontrarte material de lectura tranquilo o mantenerte lejos de la hermana Rae», Thor bromeó mientras Ahmad consideraba su respuesta. Antes de que pudiera hablar, Morrisa se giró hacia Carl. «Tengo razón, ¿verdad? No importa a quién envíe contra ti, harías que una de tus bestias lo asesinara mientras tú lo restringes». «No de forma letal, acordamos no usar golpes letales», aceptó Carl. Ahmad asintió a regañadientes mientras tomaba una decisión. «De acuerdo, 1 contra 1, sin más atacantes, pero sin especies voladoras de tu lado». Carl no había considerado el hecho de que podrían enviar un oponente volador contra él para intentar atacar desde más lejos de donde él podía lanzar hechizos. «¿Por qué no hacemos esto divertido? Desarmados, solo cuerpo a cuerpo», sugirió el chamán minotauro. «¿Crees que estamos locos?», se rió Johan. Carl se rió entre dientes. «De hecho, creo que podría tener algo de razón.
Todos hemos visto sus habilidades llamativas, tal vez un clásico golpe bajo y una paliza brutal sea justo lo que necesitamos. No creo que sepas lo que estás insinuando, susurró Niall. No, el chico tiene razón, ¿qué te parece esto? No más del doble de su peso, para que mi campeón no caiga de un puñetazo en la entrepierna, sin armas, sin golpes letales, solo a distancia cuerpo a cuerpo, sin volar. Carl le sonrió a Johan y el caballero suspiró, bien, aceptamos las condiciones. El señor supremo Ahmad rió, bueno, al menos Carl no es un tipo especialmente grande, solo pesa unos 100 kilos, así que el oponente no será alguien enorme. Morrisa extendió la mano a través del portal por el que había entrado y agarró a alguien, arrastrándolo hacia adelante. Parecía una tortuga, parada sobre sus patas traseras, con piernas con forma humana, pero también con un caparazón completo y una armadura en la parte superior de su cabeza. Maldita sea, debería haberlo esperado. Si quieres rendirte, háznoslo saber. Un tortoliano no será una pelea fácil sin armas. Johan suspiró. Carl le dio una palmada en el hombro. No te preocupes demasiado, puedo dar un puñetazo. El golpe en sí no era el objetivo de un combate cuerpo a cuerpo con quien casi con seguridad era un monje con armadura natural. Sus habilidades les otorgaban una defensa extrema, potenciada por su alta durabilidad base. Además, contaban con una amplia gama de habilidades de ataque diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Pero Carl tenía brutalidad para aumentar su tamaño, además, prisa y aterrorizar aumentaban su velocidad y daño. Triturador de huesos era una habilidad de ataque cuerpo a cuerpo efectiva que ignoraba la armadura. Destrozar añadía daño interno, y golpes aplastantes añadía daño a ataques contundentes como los puños y triturador de huesos. En todo caso, al menos estaba en igualdad de condiciones con un monje cuando tenía levantadas sus barreras. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 425, Donald el monje. El tortoliano le sonrió a Carl, su boca se extendió por toda su cabeza. Soy Donald, ¿cómo te llamas, guerrero humano?, preguntó. Me llamo Carl, es un placer conocerte, Donald. El tortoliano se rió, quizás no digas eso en un minuto. Carl se encogió de hombros, ya veremos, solo espero que un caparazón roto no te deje en muy mal estado. Si no recuerdo mal, las tortugas mordedoras no tienen esqueleto dentro del caparazón. El tortoliano pareció vagamente insultado al ser comparado con una tortuga mordedora común, pero no dignificó la burla de Carl con una respuesta. Johan los condujo al cuadrilátero, y Morrisa llamó a 10 luchadores ascendidos de élite. Si mi hombre pierde, pagaré el doble de lo habitual, si no, no tiene sentido demorarse, insistió. Johan asintió, me parece bien, ya pueden empezar, esta pelea podría durar unos minutos. Carl y Donald se enfrentaron con el señor Minotauro como árbitro. Lista la lucha. Preparad vuestras defensas y empecemos. Carl activó cuerpo llameante, rayo eterno, prisa, aterrorizar y brutalidad al mismo tiempo, y asintió. Los dos hombres bestia parecieron sorprendidos cuando Carl se expandió hasta alcanzar casi el mismo tamaño que su oponente, pero Donald no pareció preocupado. Las expresiones de los tortolianos no cambiaron mucho, pero su lenguaje corporal indicaba que creía que la expansión de tamaño era solo un truco para que Carl tuviera mayor alcance. Comiencen. Los dos combatientes se lanzaron uno contra el otro, sin intentar esquivarlos, y dos poderosos golpes impactaron. El relámpago eterno centeleó al ser casi destrozado por un golpe en el hombro izquierdo de Carl, pero el puño de Carl impactó en el centro del pecho del tortoliano, y la robusta bestia fue levantada del suelo y arrojada hacia atrás sobre la hierba, deslizándose sobre su caparazón trasero 5 metros antes de meter la cabeza dentro de él y ponerse de pie de un salto, rodeado por una barrera blanca y pálida. Fue un poco más cauteloso a medida que avanzaba, cambiando posiciones para que los rápidos golpes de Carl no pudieran golpearlo de lleno nuevamente. ¿Con qué lo golpeó?
¿Nunca había visto a un tortoliano caer de espaldas de un solo puñetazo?, preguntó Niall mientras los dos luchadores de rango real evaluaban sus habilidades. Ofelia lo consideró unos segundos. Probablemente triturador de huesos aumentado con las mismas mejoras que usa en sus bestias, ya que ha expandido su propio tamaño como lo hace conmigo en forma de oso. Ah, el bypass de armadura tiene sentido. Un hombre tigre probablemente habría sido un rival peor para él, eso es lo que esperaba que eligiera. El Minotauro les dirigió una mirada molesta cuando Carl cambió de objetivo en el último instante y recibió el golpe de Donald con su propio puño, enviando ondas de choque desde los dos luchadores antes de que el tortoliano se tambaleara hacia atrás, agarrándose la mano destrozada. Se estaba curando rápidamente mientras Donald esquivaba y enfocaba su energía en la extremidad lesionada. La curación interna de la clase monje no era tan buena como la de un hechizo de clérigo, pero parecía ser tan buena como la regeneración bestial, solo que consumía más energía. Cuando su puño sanó, Donald respiraba con dificultad y un rápido golpe de Carl hizo que su barrera desapareciera por completo durante más de un segundo. La curación interna de la clase monje no era tan buena como la de un hechizo de clérigo, pero parecía ser tan buena como la regeneración bestial, solo que consumía más energía. Cuando su puño sanó, Donald respiraba con dificultad y un rápido golpe de Carl hizo que su barrera desapareciera por completo durante más de un segundo, pero el monje era engañosamente rápido y logró esquivar suficientes golpes para evitar que Carl lo siguiera para terminar la pelea. Su respiración se estabilizó y su barrera regresó mientras Donald se concentraba en la defensa mientras buscaba una apertura que no permitiera a Carl sacrificar su propio cuerpo para contraatacar. Esa doble barrera sobre Carl hizo que intercambiar golpes como ese fuera una propuesta perdedora. Carl aprovechó su necesidad de centrarse en la defensa y persiguió al tortoliano por todo el ring, impactándolo con cadena de relámpagos cada vez que hacían el más mínimo contacto. La mayor parte del efecto estaba siendo bloqueado por la barrera, pero Carl podía ver que los músculos de Donald comenzaban a contraerse con cada golpe a medida que sus defensas se debilitaban y el tortoliano se agotaba lentamente. Con Eternal Lightning, Carl todavía se sentía tan fresco como cuando empezó la pelea, aunque un poco hambriento. Carl no se había dado cuenta del tiempo transcurrido hasta que giró tras su oponente para descargar una ráfaga de ataques sobre el caparazón de Donald, dejando que triturador de huesos y destrozar con la mejora golpes aplastantes hicieran su trabajo en sus órganos internos. Fue entonces cuando notó que había 10 comandantes recién avanzados esperando el final del combate. Las ondas de choque internas enviaron a Donald a su caparazón, con las extremidades hacia adentro y escupiendo sangre, mientras Carl retrocedía. 20 segundos en el suelo significaron que la pelea estaba fuera de juego, y con los temblores persistentes en su cuerpo, Carl podía decir que su oponente estaba haciendo lo mejor que podía para evitar que sus órganos se licuaran. Marisa suspiró y anunció el fin del combate. Mientras Carl se retiraba, usó una salpicadura curativa para cubrir al monje de poder, y este se desplomó en el suelo, apoyándose sobre su caparazón dorsal, pues por fin podía empezar a recuperarse y no encorvarse con las extremidades retraídas por el dolor. El Minotauro de rango supremo miró a Carl durante unos segundos antes de asentir. Eres más astuto de lo que pareces, humano. Pensar que no intentarías romper el caparazón, sino atacar a través de él hasta las partes más blandas del cuerpo. Me aseguraré de añadir esta lección a nuestro entrenamiento, anunció, y luego levantó fácilmente al hombre tortuga de 200 kilos en brazos y lo pasó a través del portal hacia alguien que estaba al otro lado. Ahora, el asunto del pago, suspiró a regañadientes, antes de sacar una caja grande y otra pequeña, no más grande que la palma de la mano de Carl. Le entregó el primero a Johan, quien lo abrió y asintió con satisfacción, pero el segundo se lo ofreció a Ahmad,
no te niegues más, pequeño mago, ven a casa conmigo, anunció, y luego abrió la pequeña caja para revelar un anillo de bodas absolutamente impresionante con un gran diamante central rodeado de 7 gemas de colores más pequeñas. El mago suspiró y negó con la cabeza, mi respuesta no ha cambiado, estoy felizmente soltero y pienso seguir así. El Minotauro resopló con fastidio y regresó pisando fuerte a través del portal, seguido por su equipo. Al cerrarse, quedó claro que los otros 2 señores supremos hacían todo lo posible por no reírse de Ahmad. Ríete, la próxima vez, podría ser tú con un Minotauro acosador loco, refunfuñó el mago. Johan lo miró con compasión. ¿Por qué crees que uso este casco cada vez que conozco gente nueva? No puedo permitir que mi cara bonita los enamore. Ni siquiera la coronel Valerie pudo evitar reírse un poco al oír eso. El señor supremo conocido como el Caballero Brillante era casi el estereotipo perfecto del guerrero guapo, y él lo sabía. Puede que eso lo hiciera arrogante, pero también era un señor supremo, y eso sin duda afectaría el ego de cualquiera que alcanzara ese nivel de poder. Niall chasqueó los dedos para llamar la atención de todos. Muy bien, esperemos que sea el último de nuestros visitantes del día. Morrisa informará al resto de sus compatriotas y a sus aliados sobre el resultado y los detalles de la mazmorra en las próximas horas. Después de eso, veremos qué pasa. Podrían enviar algunos equipos más con pago, ya que es una nación grande, pero podrían esperar unos días más. Justo lo que Carl necesitaba, más práctica. Ojalá pudiera enviar al resto del equipo. Thor y Remy tenían ideas que podrían ayudarlos a avanzar, pero nadie quería dejarlos luchar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 426, Emergencia en las minas. ¿Necesitas curarte?, le preguntó el señor supremo Johan a Carl mientras se acomodaba en el césped junto a la zona del sendero para relajarse un rato por si acaso surgía otro desafío. Carl negó con la cabeza. No, estoy bien. No logró romper la segunda barrera, y el rayo eterno renueva la resistencia, así que estaré bien después de un refrigerio rápido. Solo me relajo a ver quién aparece después. El caballero rió y se unió a Carl en la hierba. No creo que haya muchas más naciones dispuestas a desafiarte. Esas fueron victorias bastante decisivas, sobre todo sin armas contra un monje tortoliano tras demostrar tu valía en una batalla mágica. Si alguien se presenta a la prueba para entrar gratis, al menos se tomará un día o 2 para planificar antes de ir a por ti. Bueno, es un comienzo. Supongo que nos quedaremos por aquí un tiempo entonces. ¿Cuánto tiempo estarán abiertas las pruebas antes de que solo tengan que pagar para entrar?, preguntó Carl. Una semana. Ya casi hemos llegado a la mitad del periodo de prueba. Normalmente, solo son 1 o 2 días de pruebas después de que las demás naciones descubren la mazmorra. No es que se abra muy a menudo, lo más común es que solo sea una ronda de pruebas antes de que el portal se desestabilice y el evento termine. Tener uno disponible a tiempo completo va a volver locos a los clérigos. Son ellos quienes organizan las visitas formales para evitar que las naciones que no se llevan bien tengan un horario conflictivo y comiencen peleas en lugares sagrados. Este estará más ocupado que la mayoría, ya que los recursos de rango de comandante son muy escasos en este continente. Los únicos que podrían seguir apareciendo son las bestias, y eso podría ser un poco difícil para ti, ya que no sabemos cómo reaccionarán a tu vínculo de clase con las bestias reales. No son muy fanáticos de los rangers y solo se vinculan con animales normales. Tienes bestias mágicas de rango real de tu lado, explicó Johan. Carl asintió. Sí, entiendo que eso pueda ser un problema si se oponen a la situación, pero creo que una vez que hablen, lo entenderán. Después de una hora, Lotus y Doug trajeron comida para todos los que esperaban el siguiente desafío, pero no llegaba ningún contrincante. Para entonces, era casi seguro que todas las naciones humanas habrían sido informadas de la situación por sus espías, así que si planeaban un desafío,
lo estaban retrasando por alguna razón, lo más probable es que simplemente les diera igual, la mayoría de las naciones contaban con sus propios recursos de entrenamiento y pagar para venir aquí y usar la mazmorra de otra nación era innecesario. Algunos vendrían a entrenar aquí más tarde, probablemente de las facciones más pequeñas del Imperio Newbon. No todos tenían acceso a los recursos del territorio de esa nación si no pertenecían a una facción grande, pero muy pocas de las facciones pequeñas contarían con 5 aprendices de rango ascendido o comandante para formar un equipo. Lo mismo ocurría en el este, las torres de magos eran demasiado pequeñas para formar un equipo sin trabajar juntas. Eso era una tarea en sí misma, y podría no valer la pena el esfuerzo cuando un mago entrenado tradicionalmente podía avanzar pacíficamente en su torre. Estaba anocheciendo cuando Carl sintió una nueva presencia en la distancia, mirándolo directamente. Se giró, intentando determinar discretamente que lo observaba, pero no vio nada. Sin embargo, no dejó de observar, y tras unos segundos, divisó un cuerpo enorme entre los árboles, apenas visible a 1 kilómetro de distancia. «Oh, ¿el humano puede verme?», preguntó una voz profunda en la mente de Carl. «No es fácil, pero los árboles no ocultan del todo tu silueta». «Interesante, nos vemos pronto». Entonces la criatura desapareció y Carl se quedó preguntándose qué clase de bestia habría sido. Desde la distancia, y con las hojas de por medio, solo pudo distinguirla por la forma distintiva de sus ojos, y el contorno de su cuerpo estaba demasiado deshilachado como para saber con certeza con qué estaba hablando, pero si esa era la visita del imperio de la bestia divina y solo tenían curiosidad, significaba que podía relajarse un poco. Así que, cuando Carl se durmió esa noche, lo hizo con la mente tranquila. Rae estaba de guardia en el campanario, y había guardias patrullando el campamento para protegerse de las amenazas menores. Carl se despertó sobresaltado al sonar la alarma en el campamento, sacando a todos de la cama. «¿Qué pasa, Rae?» «No tengo ni idea, no creo que la alarma sea por algo que esté pasando aquí». Carl se puso su armadura y caminó hasta el final del pasillo para saltar por la ventana. Los señores supremos se frotaban los ojos para quitarse el sueño, y el oficial militar de turno les hizo traer una radio portátil. «Señores supremos, ¿qué ocurre?», preguntó Carl. «Bien, ya están aquí, hay una emergencia cerca de las minas de litio, ha aparecido una especie de anomalía, somos el equipo de respuesta más cercano ahora mismo, con muchos equipos de respuesta desplegados en las fronteras, ya enviaron a 2 lugareños de rango despertado, que actualmente se encuentran desaparecidos en combate. Se desconoce la naturaleza del problema, pero es probable que sea de rango comandante o superior. Su equipo irá con Niall, mientras que el resto nos quedamos aquí con los caballeros mágicos para lidiar con los problemas de recursos», explicó Johan. Los caballeros asintieron, comprensivos, mientras Morgana miraba el fuerte con anhelo. Era demasiado temprano para una emergencia. Carl señaló el helicóptero que estaba empezando a girar sus rotores. «Deberíamos emborracharnos. Adelante, si tienes todo lo que necesitas». Lotus corrió de vuelta al fuerte para agarrar otro recipiente de magdalenas, y Rae recogió las piedras brillantes con las que había estado decorando. Quien se hiciera cargo del fuerte podría traer sus propias piedras brillantes. Subieron al helicóptero, formando un equipo de respuesta de 9 personas, desde comandante hasta señor supremo. Sin importar el problema, deberían poder solucionarlo, incluso si solo se dedicaban a mejorar a Niall. Un círculo de protección sería de gran ayuda para mantener a salvo al pícaro de rango señor supremo, y como inquisidor, sería uno de los mejores luchadores entre los señores supremos. El suelo se estremeció cuando despegaron y luego se inclinó ligeramente mientras el piloto corría hacia su destino. «Descansen lo máximo que puedan, no sabemos qué nos espera, pero podría ser un día largo», les advirtió Niall mientras se apoyaba contra la pared y cerraba los ojos. «Quizás no sea un sueño reparador, pero un poco de meditación ayudó a preparar a todos para las luchas que se avecinaban».
Pero para Carl, esto era algo personal, el destino estaba a las afueras de su pueblo natal, y si la situación se descontrolaba, sus padres estarían en peligro. Se habían mudado a una casa más bonita cerca del centro, pero aún quedaba un solo élite en el pueblo de la mina de litio. Bueno, no era precisamente un élite, era más bien un prototipo, pues había tomado una versión de prueba del suero divino con antelación, pero aunque tenía bastante experiencia en combate, estaba empezando a envejecer y estaba perdiendo el ritmo de vida de un alcalde. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 427, Zona de Anomalías. Mientras el equipo de emergencia se dirigía a toda prisa hacia la anomalía, quienes se quedaron en la mazmorra comenzaron a preocuparse de que la situación pudiera ser más compleja de lo que les habían hecho creer. Últimamente había demasiadas anomalías, y estaban en guerra por todos lados, excepto en la frontera con los hombres bestia. Los gigantes debían saber algo más de lo que decían, y los caballeros mágicos no podían evitar la sensación de que habían pasado por alto un memorando crucial, pero en el helicóptero. Las cosas estaban más relajadas mientras todos meditaban y se preparaban para la próxima misión. 5 minutos hasta el borde de la zona de anomalía, les informó el piloto. Carl se puso de pie y se estiró, preparándose para lo que encontrarían al desembarcar. Thor, prepárate con las barreras. El relámpago eterno apareció sobre todos mientras Thor disfrutaba de sus últimos minutos de sueño reparador, y las otras bestias siguieron a Carl en el estiramiento, por lo que no forzaron nada ni tuvieron músculos rígidos cuando llegó el momento de salir. Descendiendo a través de una densa capa de nubes con visibilidad extremadamente limitada, anunció el piloto. Carl se movió para mirar por la ventana, estando atento a cualquier cosa que pudiera haber sido pasada por alto por el conjunto de sensores del helicóptero. No había nada, solo blanco. Eso no parecía correcto. Debería poder ver el suelo a través de las nubes, a menos que lloviera con fuerza debajo, pero estas eran nubes blancas y esponjosas, no las oscuras nubes de tormenta que traerían ese tipo de lluvia. Rae pensó lo mismo, algo no estaba bien. Entonces el sonido del acero al desgarrarse hizo añicos el zumbido de las palas del helicóptero, y Carl se encontró volando por el aire abierto. Mientras giraba, pudo ver el enorme agujero abierto en el costado del helicóptero, que estaba siendo violentamente molestado por un dragón blanco pálido que parecía estar hecho de nubes, no del todo corpóreo. Los demás empezaron a saltar con paracaídas colocados apresuradamente y Carl notó con placer que todos tenían sus barreras aún activas. Con el rayo eterno activo, no deberían tener problemas. Era el único que probablemente tendría un aterrizaje brusco. Carl sintió que el aire a su alrededor se condensaba de repente, como si estuviera debajo del agua, luego se volvió tenue otra vez, el tipo de atmósfera de gran altitud que deja a los pulmones con dificultades para respirar. Tenía que ser un dragón del elemento aire, no había problema. Una vez que descubriera cómo rastrearlo, podría eliminarlo. Debajo de él, las nubes se estaban disipando y Carl miró a su alrededor en busca de los demás para asegurarse de que no hubieran quitado los paracaídas demasiado pronto, pero no había nadie cerca, ni siquiera el helicóptero averiado. Entonces las nubes se abrieron debajo de él y Carl se encontró cayendo en picado hacia un enorme lago. El único lago tan grande en la nación del dragón dorado era el lago Chipton Reed, y debía estar a cientos de kilómetros. Carl confiaba bastante en su capacidad para encontrar caminos, pero además, la ruta directa a las minas de litio los alejaba del lago, no los acercaba. Al acercarse a la superficie del lago, Carl cruzó los tobillos y los brazos, tal como había aprendido cuando era niño a saltar desde los acantilados hacia el estanque de entrada de agua a la mina. Cayó al agua a una velocidad increíble, pero incluso después de que la barrera, relámpago eterno, se rompiera al impactar,
el cuerpo llameante lo mantuvo a salvo e ileso. El agua estaba mal, muy mal, era agua tibia, e incluso a 10 metros de profundidad después de su entrada de emergencia, el agua seguía cristalina y podía ver la superficie con claridad, así que se quitó la armadura para moverse, pero mantuvo las barreras activas por seguridad y logró salir a la superficie. Aún estaba a unos cientos de metros de la orilla, pero no sería un mal baño, especialmente en esa agradable y cálida agua, pero Carl estaba empezando a preguntarse dónde estaba. Era posible que lo hubieran lanzado a una instancia, ya que no habría podido ver la entrada a través de la espesa capa de nubes. Carl salió a la orilla, completamente seguro de que ya no estaba en la nación del dragón dorado, ninguna de las plantas le resultaba familiar, y el sol estaba a punto de ponerse, a pesar de que acababa de salir cuando lo lanzaron del helicóptero. También está en el lugar equivocado del cielo. Si estuviéramos cerca de casa, el sol debería estar al sur, pero no es así, añadió Hawk. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer para salir de la instancia? No parece haber enemigos y no he visto ningún mensaje del sistema. Carl suspiró. Olvídalo, me robaron mi Dana y mi Lotus, Rae le recordó. Carl se rió un poco. Creo que nos robaron y que Dana se quedó con los demás, o viste algo que yo no. Ese fue un gran dilema para Rae. ¿Podría alguien haber tenido la valentía de secuestrarla? En cierto modo, tenía sentido, estaban en un lugar nuevo, y las chicas no estaban allí con ella. Creo que los demás siguen juntos. El dragón destruyó el helicóptero, pero no lastimó a los que tenían mis barreras. Aunque aterrizaran, no deberían tener problemas, y traían a Niall, el renegado, con ellos, sugirió Thor. ¿Eso significa que podemos explorar? Remy preguntó esperanzado. Creo que es nuestra única opción, asintió Carl, olvidándose de hablar para sí. Voy a volar a ver si nos perdimos algo al bajar, sugirió Hawk. Los demás salieron y se dispersaron un rato, acostumbrándose a este nuevo lugar que se sentía diferente a casa. Encontré una aldea, parece que hay humanos, puedes ir al noreste, avisó Hawk antes de regresar. Eso era una buena señal. Si hubiera humanos, podría averiguar qué estaba pasando, e incluso dónde estaba, suponiendo que no estuvieran tan bien perdidos. Entonces, con Hawk explorando sobre sus cabezas, Carl comenzó a abrirse camino hacia la aldea llena de humanos. Todos, por favor, regresen a sus puestos cuando nos acerquemos, no quiero que nadie salga herido por un malentendido, Carl le recordó al equipo. Thor regresó de inmediato, ansioso por ver el desarrollo del evento desde su estanque lleno de agua bendita, mientras que Remy se colgó de los hombros de Carl durante los siguientes minutos, reacia a volver al aburrimiento, pero tampoco entusiasmada por ser atacada por bichos raros al azar. Con suerte, los bichos raros al azar eran la peor clase de gente que encontró, por lo que Carl sabía, podrían ser algún tipo de monstruo humanoide atrapado en este lugar, o codificados para ser agresivos pero mantener su posición como los monstruos de la mazmorra. Tendría que ser cauteloso, pero si existía la posibilidad de que solo fueran una aldea al azar llena de humanos que pudieran tener respuestas para él, tendría que aprovecharla. La habilidad Movimiento Silencioso le permitió acercarse sigilosamente al pueblo con bastante facilidad, y Carl se dejó caer en una zanja poco profunda justo más allá del borde de los campos para poder observar a los aldeanos en paz durante unos minutos mientras intentaba determinar si eran hostiles o no. Parecían tranquilos, ocupados con sus quehaceres diarios, y había niños. Nunca había niños en la mazmorra, solo combatientes. Eso le bastó, así que Carl se dirigió al camino para acercarse como cualquier viajero normal. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 428, Larga caminata. Carl caminó por el camino pasando los primeros campos, asintiendo cortésmente hacia los granjeros que trabajaban en los campos. Había un anciano sentado al costado del camino con una mesa llena de fruta, e hizo un amplio gesto de bienvenida con el brazo cuando vio que Carl se acercaba.
Bienvenido, viajero, pareces estar muy lejos de casa, el anciano lo llamó con un acento extraño que a Carl le costó entender. Creo que sí, viajaba desde las afueras de Wheaton y me encontré con una nube extraña, cuando se despejó, estaba aquí. Carl esperaba que el hombre conociera el templo de Wheaton que llevaba allí con el mismo nombre desde tiempos inmemoriales. Wheaton, dices. Nunca lo había oído, pero un trabajador de extensión de la hueste de la luz oscura es un amigo en cualquier parte del mundo. Eso lo resolvió, o estaba en un juicio, o lo habían arrojado a otro continente. Supongo que no podrías decirme dónde he acabado, preguntó Carl, y luego le arrojó al hombre una moneda de plata de su bolso y tomó uno de los melocotones de la mesa. Eran 2 por una moneda de cobre, lo cual parecía un poco caro, pero cuando Carl le dio un mordisco, se dio cuenta de que el melocotón tenía propiedades rejuvenecedoras y no era una simple fruta. Tendría que asegurarse de que Thor plantara la semilla y la hiciera crecer en el espacio. Sería un verdadero placer para Lotus si pudiera darle frutas mágicas para sus desayunos. Estás en María, a las afueras de la ciudad portuaria de Cañilli, en la costa oeste. Si sigues este camino 1 hora más, llegarás, te advierto. Quien no haya superado el primer avance no debería acercarse a esa cloaca. Cañilli es un puerto de pago, y puede ser un poco ruidoso. Si das la vuelta y sigues un par de días por la carretera en sentido contrario, llegarás a Bunga, un lugar mucho mejor. El único problema es que tendrás que lidiar con las fieras en el camino. Si tienes una clase de combate, no debería haber problema. Si mal no recuerdo, todos los trabajadores de extensión deberían haber alcanzado el primer avance antes de ser enviados solos, pero supongo que no planeabas viajar solo, ¿verdad?, preguntó el anciano. Carl negó con la cabeza. No, yo lideraba un grupo, pero no los enviaron aquí conmigo. No sé si acabaron en otro lugar o si lograron evitar lo que me envió aquí. El anciano hizo un gesto protector, deseándoles lo mejor, y suspiró. Si los enviaron aquí, espero que no los enviaran demasiado tierra adentro. Aquí cerca de las costas, es relativamente seguro para aquellos en el primer avance, pero si avanzas más, necesitarás al menos haber pasado el segundo avance, y hay lugares cerca de las fronteras donde necesitarás estar despertado mítico solo para sobrevivir. Carl había superado la primera prueba de avance, así que al menos tenía una idea de lo que quería decir el hombre, pero despertar mítico. Si recordaba bien, debería ser el rango tótem después de Señor Supremo, sería mítico el siguiente. Si ese fuera el caso, realmente tenía que mantenerse cerca de la costa porque significaba que el segundo avance debería estar en algún lugar cerca del rango de Señor Supremo. ¿Hay algún puesto de avanzada o templo cerca de aquí? ¿Algún lugar que pueda tener mapas y alguna pista sobre lo que me pasó?, preguntó Carl. Sí, hay uno en Bunga, un templo de sanación operado por la hueste de la luz oscura. Deberían tener mapas de todos los puestos de avanzada del continente, y eso debería llevarte a casa, ofreció el viejo granjero. Gracias por el consejo, parece que daré la vuelta y regresaré a Bunga. No tengo monedas, pero aquí tienes unas cuantas frutas más, respondió Carl mientras usaba una de las bolsitas de la mesa para recoger 6 melocotones. El anciano rápidamente guardó la segunda moneda de plata en su bolsillo con una sonrisa radiante y luego buscó en la bolsa que tenía a su lado y que Carl había tomado por su almuerzo. Ponte esto en el brazo izquierdo si sospechas que hay problemas con humanos. Normalmente no se meten con un trabajador social, pero incluso si se sienten juguetones, no tocarán a nadie que lo lleve puesto. Carl rió entre dientes y guardó el pañuelo rojo en su armario. Me temo que los negociadores entusiastas son un riesgo profesional, pero me he topado con varios en mi vida. Gracias por el consejo y la ayuda. Carl metió 5 melocotones en su bolsa y le pasó el último a Thor, junto con el hueso del que se comió. Oh, qué ricos están, voy a cultivar los melocotoneros. Thor asintió en cuanto los probó. Los beneficios reales significaban muy poco para él, ya que Thor tenía todo tipo de plantas refrescantes y rejuvenecedoras en su casa, pero las plantas beneficiosas que eran jugosas y dulces eran mucho más difíciles de obtener.
Karl se alejó del pueblo y comenzó a regresar a Bunga, siguiendo el consejo del anciano. Llegó hasta el límite de la última granja y se dirigía a la zona arbolada cuando se topó con un leñador apoyado en su mula. El animal estaba enganchado a un tronco grande, listo para regresar al aserradero, pero el hombre lo mantuvo en su sitio un momento mientras hablaba con Karl. ¿Te dijo el anciano que el puerto no es seguro y que te dirigieras a Bunga?, preguntó. Karl asintió, esperando a ver qué diría el leñador. Bueno, no miento, pero hay bandidos por todo el camino a Bunga, es una ruta peligrosa, y no respetan a nadie, ni siquiera ese tabardo de la hueste de la luz oscura te salvará de ellos. Te recomiendo que no sigas el camino, o que te desvíes al sureste a través del bosque y tomes el sendero al sur desde Oma y luego al este hacia Bunga en la bifurcación del camino junto a Kapchor. Karl asintió, supongo que por ahí está más cerca de la costa y, en general, se considera más seguro, pero más tiempo. El leñador encendió una pipa llena de tabaco y le sonrió a Karl. Medio cierto, está más cerca de la costa, pero es un camino de carretas infestado de monstruos. Nadie diría que es una ruta más segura en un día normal, pero para un viajero solitario, es más seguro que lidiar con bandidos. ¿Tienes algún detalle sobre los bandidos? Si es razonable, probablemente debería encargarme de ese problema, sugirió Karl, interpretando el papel del trabajador de extensión del anfitrión de la luz oscura lo mejor que pudo. Son unos 30 en total, pero se dispersan por el camino, según donde creen que tendrán más suerte. Hay varias aldeas entre aquí y Bunga, pero ninguna tiene más de 20 habitantes, nada que pueda hacerles frente, así que no te sorprendas si pasas la noche y te entregan a cambio de una recompensa de los bandidos. Dicho esto, el leñador espoleó a su mula y comenzó a regresar al pueblo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 429, rumbo al este. Karl siguió caminando para que cualquiera que pudiera haber sido alertado de su presencia no se diera cuenta de que el leñador había hablado con él y consultó al equipo. ¿Qué opinas? Parece que no enviaron a los demás aquí, así que estamos solos por un momento. ¿Deberíamos atravesar el bosque para ponernos a salvo o arriesgarnos en el camino, donde sabemos que no nos perderemos? ¿Qué tan duros pueden ser? Somos 5, Rae respondió, sin preocuparse. Tenía razón, no estaba solo, y esa parecía ser la verdadera preocupación del leñador. Karl activó cuerpo llameante, luego cambió a su armadura mucho más desgastada, con la túnica verde, y comenzó a caminar por el camino. Espera, tengo una idea mejor, Rae le informó y Karl se detuvo al costado del camino. Ella le hizo una bolsa de lona de tejido tosco que parecía lona barata, luego le dejó espacio para cortar un tronco y meterlo dentro antes de enrollar la bolsa en tierra. Ahora pareces un vagabundo, Rae se rió. Karl se rió y se colgó la bolsa de viaje a la espalda mientras caminaba por la calle a un ritmo constante, no exactamente trotando, pero sí a un ritmo rápido y cómodo para un guerrero de élite. Ya estaba oscureciendo, y no quería estar demasiado cerca de la aldea al ponerse el sol. Aún tenía mucha energía y la capacidad de ver en la oscuridad, así que no había ninguna razón para detenerse. A los bandidos les costaría más atacar de noche sin que él los detectara primero, y quizá ni siquiera estuvieran preparados. Si se parecía en algo a su hogar, entonces poca gente viajaba de noche si podía evitarlo. Karl no sabía si había coches en este lugar, ya que no vio ninguno en el pueblo, y el leñador usaba una mula, pero los leñadores también usaban mulas o caballos en casa. Era más eficiente que intentar mover maquinaria por el bosque. Rae se puso manos a la obra y le hizo un abrigo nuevo con capucha y un dobladillo bajo que casi arrastraba por el suelo. Era de seda de coloración adaptable, lo que lo haría casi invisible en la oscuridad mientras corría por el camino, pero cuando no tenía maná, el abrigo tenía 5 tonos diferentes de verde, marrón y manchas negras.
Carl activó el abrigo y se echó la mochila al hombro, todo ayudaba a medida que la noche oscurecía y se acumulaban las nubes, sin luna y con las estrellas ocultas, estaba terriblemente oscuro, y nada se movía cerca cuando Carl empezó a trotar con movimiento silencioso activado. Él usó Eternal Lightning para mantener su resistencia y se preparó para pasar una larga noche corriendo por el bosque, hasta que su día normal hubiera terminado. No sabía qué ritmo pretendía el viejo granjero cuando dijo que Bunga estaba a 2 días de distancia, por lo que sería mejor recuperar el tiempo hoy y luego encontrar un buen campamento durante las horas del día. Justo después de medianoche, Carl vio las primeras señales de vida en el camino. Había 2 personas en lo alto de los árboles a ambos lados del camino, y un grupo grande se reunió alrededor de una fogata, con aspecto de estar dormidos. Quizás simplemente estuvieran descansando, pero la visión térmica los mostró acostados. Me moveré a la izquierda del camino, lo suficientemente lejos como para que los humanos no me vean. Si lo hacen, Rae enviará primero a sus golems contra los arqueros en los árboles. Intenta eliminarlos antes de que puedan dar una advertencia, Carl advirtió. Están ocultando su poder, qué truco tan ingenioso. Me pregunto si será un hechizo. Sé que son poderosos, pero no cuánto. Rae reflexionó. Carl lo pensó y se dio cuenta de que no era un truco difícil. Si no tuviera hechizos activos, podría concentrar su energía en su interior, y la mayor parte de su firma de poder quedaría oculta. Eso dificultaría detectarlo si se escondía en un árbol, pero también lo dejaría vulnerable a ataques. No vamos a hacer nada, se quejó Hawk. Solo si es necesario. Tenemos lugares a donde ir, y no sé qué tan fuertes sean esos ladrones con su poder oculto. Los aldeanos nos advirtieron que hay cosas mucho más poderosas en este país, Carl le recordó. Aún así, ¿no se alegraría el dragón rojo si elimináramos a los bandidos? Los bandidos crean huérfanos, sugirió Hawk. Fue un poco exagerado, pero Carl pudo ver lo entusiasmadas que estaban las bestias. Bien, los probaremos. Rae, elimina a los exploradores en los árboles con golems. Si habían juzgado mal la situación y los golems no podían hacer un trabajo limpio, él huiría antes de que los demás se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Los golems aparecieron en los árboles, y los guardias reaccionaron instantáneamente, atacando con ataques que dañaron seriamente las barreras de las construcciones, y luego cortando 3 veces más mientras caían del árbol al suelo. Pero ese fue su fin. Las afiladas extremidades de los golems les habían perforado el pecho a través de la frágil armadura de cuero que llevaban, y se ahogaron en su propia sangre en cuestión de segundos, mientras grandes charcos rojos se formaban bajo ellos mientras sus corazones luchaban por latir unos latidos más. La conmoción había alertado al resto del equipo de bandidos, y Carl llamó a los demás, pero mantuvo a Thor en reserva, ya que sería demasiado fácil de detectar a lo largo del camino, y los árboles estaban demasiado juntos para que pudiera moverse entre ellos sin derribarlos. Carl alzó su mazo y se internó entre los árboles, observando a los bandidos aturdidos correr hacia el camino. Prepararon 5 cargas de cadena de relámpagos en su mazo, y uno de los bandidos se volvió hacia él al instante, alertado por el uso de la habilidad. Carl blandió el martillo de gran tamaño, alcanzando al hombre en el pecho, y una barrera se encendió antes de romperse, junto con un amuleto alrededor de su cuello. El rayo se arqueó entre los bandidos, cuyos movimientos se vieron ralentizados por el efecto. Entonces, 3 tótems llameantes aparecieron a media altura de los árboles que los rodeaban, disparando hacia adentro, justo antes de que bolas de fuego infundidas con Rend comenzaran a llover del cielo. Los bandidos no tenían ni idea de cómo lidiar con los ataques desde todas las direcciones a la vez. Eran expertos en ataques contra comerciantes y otros objetivos terrestres, pero se especializaban en el arte de las emboscadas aéreas, no en lo que se usaba normalmente contra ellos. La mayoría de los bandidos fueron rápidamente aniquilados, pero un hombre se reía de todo lo que le arrojaban hasta que los golems lo golpearon por detrás y le abrieron enormes cortes en la carne. Eso llamó su atención.
Creo que tiene una habilidad que previene daños menores, necesitamos golpearlo con más fuerza, comentó Remy mientras examinaba el campo de batalla. A Rae le pareció bien, sabía exactamente cómo hacerlo. Carl también lo hizo. Cuando el líder de los bandidos se giró para enfrentarse a los golems, Carl cargó 5 capas de triturador de huesos en su mazo y se fortaleció por completo. Cuando la espada del líder de los bandidos aterrizó sobre un golem, casi partiéndolo por la mitad, la maza de Carl se estrelló contra su espalda. El líder de los bandidos se quedó sin fuerzas y Carl retrocedió, sospechando una trampa, y dejó que los golems lo atacaran. Apuñalaron el cuerpo durante unos minutos antes de decidir que estaba suficientemente muerto y no solo paralizado del pecho para abajo, dadas las habilidades de muchos élites, si solo hubiera estado paralizado, podría haberse curado. Aún hay señales de calor en el campamento, pero solo se mueven. ¿Crees que son premios que guardaban los bandidos?, preguntó Rae. Posiblemente, pero no se los coma, iremos a ver qué nos dejaron, Carl le recordó. ¿Cómo puedo llamarlas golosinas si no puedo comerlas? Ah, no importa, son golosinas de juguete, puedo jugar con ellas. Esto preocupó a Carl mientras fue a ver que había encontrado la araña. Lo que encontró fueron 10 niños, magullados y vestidos con harapos sucios, atados e inmóviles alrededor de la fogata, para que no murieran congelados por la noche. Niños elfos en concreto, a juzgar por sus orejas largas y puntiagudas, debieron de ser sacados de una caravana, pues no había elfos entre los muertos en el camino. Atención, necesito una limpieza. Desháganse de los cuerpos y eliminen cualquier rastro de batalla del camino, de hecho, pongan los cuerpos en el espacio de alguien, por si hay una recompensa por ellos, quizás podamos intercambiarlos por cosas buenas. Ahora, solo faltaba decidir cómo transportar a los niños. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 430, Bolsa de golosinas. Mientras Rae hacía cestas para llevar a los niños a la espalda de Thor, Remy y Hawk saqueaban el campo de batalla. No era una mazmorra, eso seguro, pues los cuerpos no desaparecieron y no se llevaron solo el botín, pero sí encontraron el brazalete que llevaba el líder del grupo de bandidos y parecía ser algo excelente. Pulsera de fortuna de combate, reduce el daño recibido en 150 puntos por segundo. Ese objeto es maligno, no puedes usar la ventisca, ni envenenarlos, ni siquiera desangrarles lentamente, Remy se quejó. Carl se puso la pulsera y Remy soltó una risita. Sí, ahora somos el equipo del mal, es una pena que no nos afecte a todos, necesitamos más pulseras de esas, añadió. Siempre has estado en el equipo de la magia maligna, murmuró Hawk, pensando en que su habilidad de ataque principal era ventisca con un toque de tormenta eléctrica. Se había redimido un poco con los tótems de fuego venenoso, pero luego aprendió tormenta eléctrica para compensar toda la respetabilidad que había ganado a los ojos del halcón. Su hermana pequeña era desvergonzada. Una vez que el arnés de Thor estuvo listo, Rae comenzó a usar su red para cargar a los niños en las bolsas, antes de cortar con cuidado las ataduras en sus manos. Los niños estaban tan aterrorizados por el aura y la presencia de monstruos gigantes que no se atrevieron a moverse, simplemente permanecieron sentados en silencio en las bolsas, sin siquiera quitarse las vendas y las mordazas después de que sus manos fueron liberadas. Hola a todos, espero que me entiendan, me llamo Carl y seré su guía turístico esta noche. Ha habido un pequeño cambio de planes, y ahora que he matado al grupo de bandidos, los llevaré a la ciudad de Bunga. Me han dicho que hay un puesto de avanzada de la hueste de la luz oscura allí y ellos sabrán qué hacer con ustedes, anunció Carl. La mayoría de los niños elfos parecían confundidos y aterrorizados, pero un niño se bajó cuidadosamente la venda de los ojos y luego se dio cuenta de que estaba mirando directamente a Rae y se desmayó rápidamente. Unos segundos después, una chica se quitó la venda de los ojos y se giró para mirar a Carl. Observaba con cautela la zona en busca de sus captores, pero no quedaba ninguno.
Las bestias ya habían terminado la limpieza y aparte de un poco de tierra alrededor de la fogata que indicaba que una caravana se había detenido para pasar la noche o que hubo una pelea, no quedaba nada que indicara que este había sido el sitio de emboscada elegido por un grupo de bandidos. La muchacha elfa se quitó lentamente la tela atada alrededor de la boca y comenzó a susurrar. «Nos rescataste». Carl asintió, «Matamos a los bandidos y te quedaste atrás, así que te llevaremos con nosotros a la ciudad de Bunga». El pequeño elfo asintió de mala gana y Carl empezó a preocuparse de que aquella ciudad no fuera buena. «¿Hay algún lugar al que preferirías que te llevaran?», preguntó. La niña negó con la cabeza. «Íbamos al pueblo de Glad a visitar a la familia, pero eso fue hace meses. No me había dado cuenta de que habíamos viajado tanto, incluso atravesando el bosque, serían más de 1000 kilómetros para llegar a casa. Bunga tendrá que ser lo suficientemente bueno, y luego podremos pedir dinero para que el anfitrión de la luz oscura nos envíe más cerca de casa». Carl sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. «No te preocupes por eso, hablaré con ellos y veré si puedo conseguir que los escolten de vuelta sanos y salvos. Supongo que el resto de tu caravana no sobrevivió, ¿no?». Eso pareció un poco insensible en el momento que salió de su boca, pero ya era demasiado tarde para retractarse. La niña esbozó una sonrisa forzada que no era en absoluto feliz. Cuando pasamos por la aldea de Senau, en la tearquía de Roblaville, pocos días después de nuestra captura, todos los adultos fueron vendidos a una caravana de esclavistas. No pagaron tanto por los niños como querían los bandidos, así que nos llevarían a Cañigui en cuanto su contacto regresara al puerto. Probablemente nos enviarían a Aquelia. El Khan siente debilidad por los sirvientes elfos, fingen que allí no hay esclavos, pero es ilegal evadir un contrato de trabajo antes de pagar la deuda, eso decía el líder de los bandidos. Los elfos viven mucho tiempo y el Khan exige 1/3 de tu salario vitalicio por adelantado como deuda tributaria. Carl estaba seguro de que era pura extorsión para eludir la prohibición de la esclavitud, pero probablemente temían que alguna fuerza externa los reprimiera por tener esclavos, así que buscaron un tecnicismo. «Por favor, quítense las vendas para que no se mareen con el movimiento del cerro. Avanzaremos rápido por el camino para llegar a la ciudad, ojalá durante el día. No pienso detenerme, pero tenemos algo de comer». «¿Hay algo que no coman?», preguntó Carl. «Los elfos son veganos», susurró la niña. «Bueno, es muy fácil, tenemos algunos alimentos que cumplen con ese requisito, como estas galletas duras, están etiquetadas como aptas para veganos. Ah, y aquí hay verduras frescas, con eso deberías aguantar toda la noche». Carl repartió las galletas de uno de los paquetes de raciones que nunca usó, y suspiró al darse cuenta de que ya no tenía clérigos para hechizos de comida, pero Thor había plantado varias verduras de hoja comestibles, junto con unos tubérculos mágicos con un ligero sabor a papa. Podría asarlos más tarde y volverían a crecer. Hizo un gesto a Thor mientras los niños comenzaban a quitarse las vendas y las mordazas, para luego desatarles los pies mientras estaban acurrucados en las bolsas que colgaban de la espalda de Thor. «Ahora, una vez que nos pongamos en marcha, necesito que guarden el menor silencio posible. Avanzaremos rápido para llegar a la ciudad antes de que oscurezca y, con suerte, no nos topemos con más bandidos». Carl abrió el camino, con Ray corriendo entre los árboles y Hawk sobre sus hombros, mientras Remy se retiraba a su espacio, ya que no era tan rápida en largas distancias. El paso pesado de Thor detrás de ellos fácilmente podría confundirse con el de una carreta u otro transporte tirado por animales, que parecía ser el método normal allí, pasando por los estrechos surcos del camino de tierra. No vio marcas de neumáticos, ni rastro de pisadas, solo surcos compactados por donde habían pasado ruedas estrechas y duras. Las carretas mineras usaban esas mismas ruedas, las que tiraban las mulas. Era más barato que el combustible para los camiones, así que todavía se usaban con regularidad en la mina de su tierra.
Thor regresó al camino y los niños resistieron el impulso de gritar de alegría porque habían sido rescatados, al menos temporalmente, y alguien los estaba llevando a un lugar seguro, o con suerte, llevarlos a un lugar seguro, por lo que sabían, podría estar mintiendo y llevándolos a otro grupo de esclavistas, pero Carl y sus monstruos parecían bastante confiables. Thor parecía tan feliz de guiarlos por el camino que los elfos, profundamente en sintonía con la naturaleza, no podían ver a Carl como una mala persona si era amigo de Thor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.